Audiolibros Biblioteca. Presenta. Estrategias prácticas para determinar y conquistar tus objetivos. Por Brian Tracy. Libere su potencial. El éxito se funda en metas, todo lo demás son palabras. Todos los triunfadores están intensamente orientados a una meta. Saben lo que quieren y se concentran resueltamente en alcanzarlo, un día tras otro. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la llave maestra para alcanzar el éxito. Las metas abren nuestra mente positiva y liberan ideas y energía para alcanzarlas. Sin metas, solo nos dejamos arrastrar a la deriva por las corrientes de la vida. La verdad es que, seguramente, tiene usted más potencial natural del que podría usar aunque viviera 100 vidas. Una de las reglas del éxito es esta: no importa de dónde viene, lo único que importa es a dónde va. Y solo usted y sus propios pensamientos determinan a dónde va. Unas metas claras aumentan su confianza, desarrollan su competencia y potencian su nivel de motivación. Como dice Tom Hopkins, preparador de vendedores, la meta es el combustible que alimenta el horno de los logros. Libere su potencial. Vivir sin unas metas claras es como conducir en medio de una espesa niebla. No importa lo potente o bien construido que sea el coche, conduciremos con lentitud y vacilación, progresando muy poco, incluso en la mejor de las carreteras. Decidir nuestras metas hace que la niebla se disipe de inmediato, y nos permite concentrarnos, y canalizar nuestra energía y nuestros conocimientos. Unas metas claras nos permiten pisar con fuerza el acelerador de nuestra propia vida, y avanzar raudos hacia adelante, hacia la consecución de lo que realmente queremos. ¿Por qué no nos fijamos metas? Buena pregunta. Si la búsqueda de metas es automática, ¿por qué tan pocas personas tienen unas metas claras, escritas, mensurables y limitadas en el tiempo, unas metas para alcanzar las cuales trabajen cada día? Es uno de los grandes misterios de la vida. Creo que hay 4 razones de que no nos fijemos metas. Pensamos que las metas no son importantes. En primer lugar, la mayoría no se da cuenta de la importancia que tienen las metas. Si crecemos en una casa donde nadie tiene metas, o si nos relacionamos socialmente con un grupo donde no se habla de ellas ni se las valora, es muy fácil llegar a la edad adulta sin saber que nuestra capacidad para fijar y alcanzar metas tendrá más efecto en nuestra vida que cualquier otra habilidad. Mire alrededor. ¿Cuántos de sus amigos o familiares tienen unas metas claras y están entregados a alcanzarlas? No sabemos cómo hacerlo. La segunda razón es que, para empezar, muchas personas no saben cómo fijarse metas. Y lo peor es que piensan que ya tienen metas, cuando lo que realmente tienen es una serie de deseos o sueños, como ser feliz, hacer mucho dinero, o tener una vida familiar agradable. Pero estas no son, en absoluto, metas. Son meras fantasías, comunes a todo el mundo. En cambio, una meta es absolutamente diferente de un deseo. Es algo claro, escrito y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado. Es posible conseguir una titulación superior en una universidad prestigiosa, sin recibir ni una sola hora de enseñanza sobre la fijación de metas. Es casi como si quienes determinan el contenido pedagógico de nuestras escuelas y universidades estuvieran completamente ciegos ante la importancia que tiene la fijación de metas para alcanzar el éxito en la vida. Y por supuesto, si nunca oímos hablar de metas hasta que somos adultos, como me sucedió a mí, no tendremos ni idea de lo importantes que son, para todo lo que hagamos. Tememos fracasar. La tercera razón de no fijar metas es el miedo al fracaso. El fracaso duele. Es emocionalmente, y con frecuencia, económicamente doloroso y angustioso. Todos hemos sufrido un fracaso de vez en cuando y, cada vez, hemos tomado la resolución de tener más cuidado y evitar otros fracasos en el futuro. Muchas personas cometen, entonces, el error de sabotearse, inconscientemente, no fijándose ninguna meta que pudiera acarrearles un fracaso. Acaban recorriendo la vida funcionando a unos niveles mucho más bajos de los que les son realmente posibles. Tememos el rechazo. La cuarta razón de que no nos fijemos metas es el miedo al rechazo. Tenemos miedo de que si nos fijamos una meta, y no tenemos éxito, los demás nos criticarán o ridiculizarán. Esta es una de las razones de que deba mantener sus metas en secreto, cuando empiece a fijárselas. No se lo diga a nadie.
Deje que los demás vean lo que ha conseguido, pero no se lo cuente con antelación. Lo que los demás no sepan no le hará daño a usted. No hay letreros. Es fácil comprender la importancia de la claridad. Imagine que llega a las afueras de una gran ciudad, y le dicen que vaya a una casa o despacho concreto en esa ciudad. Pero hay una trampa, no hay señales, y usted no tiene ningún plano de la ciudad. En realidad, con lo único que cuenta, es con una descripción muy general de esa casa o despacho. La pregunta es, ¿cuánto cree que tardará en encontrar lo que busca, sin plano ni letreros? La respuesta es, probablemente toda la vida. Si llegara a encontrarlos, sería, seguramente por pura suerte. Y lo más triste, es que la mayoría de personas viven de esta manera. La mayoría empieza su vida deambulando sin objetivo por un mundo sin mapas, ni cartas de navegación. Es el equivalente a empezar sin metas ni planes. Esas personas se limitan a resolver las cosas sobre la marcha. Con frecuencia, después de 10 o 20 años de trabajo seguirán sin dinero, sintiéndose desgraciadas en su trabajo, insatisfechas en su matrimonio y haciendo muy pocos progresos. Sin embargo, seguirán volviendo a casa cada noche para ver la televisión, y desear y esperar que las cosas mejoren. No obstante, no es probable que lo hagan, no por sí solas. La claridad lo es todo. Nuestro potencial innato es extraordinario. En este momento tiene usted, en su interior, la capacidad necesaria para alcanzar casi cualquier meta que pueda fijarse. Su máxima responsabilidad hacia sí mismo es invertir el tiempo que sea preciso para llegar a saber con total claridad qué quiere, y cuál es el mejor medio para conseguirlo. Cuanta mayor claridad tenga respecto a sus auténticas metas, más potencial liberará, de forma definitiva, en su vida. Es probable que haya oído decir que la persona media solo usa un 10% de su potencial. La triste verdad es que, según un estudio de la Universidad de Stanford, la persona media funciona solo con un 2% de su potencial mental. El resto permanece ahí, en reserva, guardado para una ocasión futura. Esto sería exactamente lo mismo que si sus padres le hubieran dejado una herencia de $100.000, pero lo único que usted sacara para gastar fueran $2.000 y los otros $98.000 permanecieran ahí, en la cuenta, sin usar, durante toda su vida. Cultive un deseo ardiente. El punto de partida para conseguir cualquier meta es el deseo. Debe cultivar el deseo intenso y ardiente de alcanzar sus metas, si de verdad quiere lograrlas. Solo cuando su deseo sea lo bastante intenso, tendrá la energía y el impulso interior que se requieren para superar todos los obstáculos que surjan a su paso. Lo bueno es que casi todo lo que quiera durante un tiempo y con una intensidad suficiente se acabará alcanzándolo. En una ocasión, le preguntaron al multimillonario H.L. Hunt, ¿cuál era el secreto del éxito? Respondió que el éxito exigía dos cosas y solo dos cosas. La primera, dijo, era saber exactamente lo que uno quiere. La mayoría no llega nunca a decidir eso. La segunda, dijo, es determinar el precio que tendrá que pagar para conseguir eso que quiere y, a continuación, poner manos a la obra y empezar a pagar ese precio. La llave a la felicidad. Fijarnos metas, trabajar para conseguirlas, un día tras otro, y finalmente alcanzarlas, es la llave de la felicidad en la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que el acto mismo de pensar en ellas hace que nos sintamos dichosos, incluso antes de haber dado el primer paso para conseguirlas. Para desatar y liberar todo su potencial, debe convertir la fijación y consecución diaria de metas en costumbre, durante el resto de su vida. Debe crear una concentración como de rayo láser para pensar y hablar siempre sobre lo que quiere, en lugar de sobre lo que no quiere. Desde este mismo momento, debe tomar la resolución de ser un organismo que busca su objetivo, como un misil teledirigido, o una paloma mensajera, yendo, certero, hacia las metas que son importantes para usted. No hay mayor garantía de una vida larga, sana, feliz y próspera que trabajar, continuadamente, para ser, tener y conseguir cada vez más de las cosas que, de verdad, quiere. Unas metas claras le permiten liberar, plenamente, su potencial para el éxito personal y profesional. Esas metas le permiten superar cualquier obstáculo, y hacer que sus logros futuros sean ilimitados. Libere su potencial. Imagine que tiene la capacidad innata de conseguir cualquier meta que pueda fijarse. ¿Qué quiere ser, tener y hacer, realmente?
¿Cuáles son las actividades que le proporcionan una mayor sensación de significado y propósito en la vida? Mire su vida personal y laboral hoy, y vea cómo su propia manera de pensar ha creado su mundo. ¿Qué debe o puede cambiar? ¿En qué piensa, o de qué habla la mayor parte del tiempo, de lo que quiere, o de lo que no quiere? ¿Qué precio tendrá que pagar para alcanzar las metas que son más importantes para usted? ¿Qué es lo primero que debe hacer, de forma inmediata, como resultado de sus respuestas a las preguntas anteriores? Tome las riendas de su vida. Sus peores enemigos. Los mayores enemigos del éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. Esas emociones negativas nos sujetan, nos agotan y nos despojan de la alegría de vivir. Desde el principio de los tiempos, las emociones negativas han hecho más daño a las personas y las sociedades que todas las plagas de la historia. Una de sus metas más importantes, si quiere ser verdaderamente feliz y tener éxito, es librarse de las emociones negativas. Por fortuna, puede hacerlo si aprende cómo. Las emociones negativas del miedo, la autocompasión, la envidia, los celos, los sentimientos de inferioridad, y finalmente, la ira son causadas, principalmente, por 4 factores. Una vez haya identificado y eliminado esos factores de su mente, las emociones negativas desaparecerán automáticamente, y cuando ellas desaparecen, surgen las emociones positivas de amor, paz, alegría y entusiasmo para sustituirlas, y toda la vida cambia a mejor, a veces en cuestión de minutos o incluso segundos. Deje de justificarse. La primera de las 4 causas fundamentales de las emociones negativas es la justificación. Solo puede seguir siendo negativo mientras pueda justificar ante usted, y los demás que tiene derecho, a estar furioso o disgustado por alguna razón. Esa es la razón de que las personas furiosas expliquen sin cesar, con toda suerte de detalles, las razones de sus sentimientos negativos. Por el contrario, si no puede justificar su negatividad, no puede estar furioso. Por ejemplo, a alguien lo despiden del trabajo debido a la mala marcha de la economía, y a la disminución de ventas de la empresa. No obstante, esa persona está furiosa con su jefe por esa decisión, y justifica su furia describiendo todas las razones por las que su despido es injusto. Incluso puede dejarse dominar por la ira y decidir demandar a la empresa, o desquitarse de alguna manera. Mientras continúe justificando sus sentimientos negativos hacia su jefe y la empresa, sus emociones negativas lo controlarán y ocuparán una gran parte de su vida, y sus pensamientos. En cambio, en cuanto dice, bien, me han despedido. Son cosas que pasan. No es nada personal. Todo el tiempo están despidiendo a gente. Supongo que será mejor que me ponga a buscar otro empleo, sus emociones negativas se desvanecen. Consigue el sosiego, la claridad y concentrarse en la meta y en los pasos que puede dar para volver a entrar en el mundo laboral. En cuanto deja de justificarse, se convierte en una persona más positiva y eficaz. Néguese a racionalizar y dar excusas. La segunda causa de las emociones negativas es la racionalización. Cuando racionaliza, intenta dar una explicación socialmente aceptable a un hecho que, de lo contrario, sería socialmente inaceptable. Racionaliza para eliminar algo mediante la explicación, o arrojar una luz más favorable sobre algo que ha hecho, y sobre lo que se siente mal o descontento. Excusa sus actos creando una explicación que suena bien, aun cuando sabe que fue usted un agente activo en lo que le ocurrió. Con frecuencia, crea complejos medios para demostrar que tiene razón, explicando que, teniéndolo todo en cuenta, su conducta fue totalmente aceptable. Esta racionalización mantiene vivas sus emociones negativas. La racionalización y la justificación le exigen que convierta a alguien, o algo en la fuente o causa de su problema. Se sitúa usted en el papel de la víctima, y hace que la otra persona u organización sea el opresor, o el malo. Elévese por encima de los demás. La tercera causa de las emociones negativas es una excesiva preocupación o hipersensibilidad hacia la manera en que los demás nos tratan. Para algunas personas, toda su propia imagen está determinada por la manera en que otros les hablan, o hablan de ellos, incluso de la manera en que les miran. No son conscientes de su valor o mérito propios, aparte de las opiniones de los demás, y si esas opiniones son negativas por alguna razón, real o imaginada, la víctima experimenta, de inmediato, ira, incomodidad, vergüenza, sentimientos de inferioridad e incluso depresión, autocompasión y desesperación. Esto explica por qué los psicólogos dicen que casi todo lo que hacemos es para ganar el respeto de los demás,
0 por lo menos, para evitar perderlo. Reconozca que nadie más es responsable. La cuarta causa de las emociones negativas y la peor de todas ellas, es culpar a alguien. Cuando en mis seminarios, dibujo el árbol de las emociones negativas, digo que el tronco del árbol es la propensión a culpar a los demás de nuestros problemas. Una vez talamos el tronco del árbol, todos sus frutos, todas las demás emociones negativas, mueren al instante, igual que las luces se apagan de inmediato. Cuando desconectas la clavija que enciende las luces del árbol de Navidad, deje de culpar a los demás. A partir de ahora, niéguese a culpar a nadie de nada, pasado, presente o futuro. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento. Buddy Hackett, el cómico, dijo en una ocasión, nunca guardo rencor a nadie. Mientras tú te quedas guardándole rencor, ellos se van por ahí, de juerga. A partir de este mismo momento, niéguese a dar excusas o justificar su conducta. Si comete un error, diga, lo siento. Y ocúpese de rectificar la situación. Cada vez que culpamos a otro o damos una excusa, cedemos poder y nos sentimos debilitados y disminuidos. Nos sentimos negativos y furiosos por dentro. Niéguese a hacerlo. Elabore su propia estrategia. Igual que el presidente de una empresa es responsable de la estrategia y las actividades de la misma, también usted es responsable de la planificación estratégica de su propia vida, personal y profesional. Es responsable de la estrategia general de la gestión, fijar metas, hacer planes, establecer mediciones y actuar para conseguir resultados. Es responsable de alcanzar cierto rendimiento, la calidad y cantidad del trabajo que produce y los resultados que se espera que consiga. Como presidente, es responsable de la estrategia de marketing, de su propia promoción y ascenso, de crear su propia imagen a fin de venderse al más alto precio posible en un mercado competitivo. Es responsable de la estrategia financiera, de decidir exactamente qué parte de sus servicios quiere vender, cuánto quiere ganar, cuán rápidamente quiere aumentar sus ingresos cada año, cuánto quiere ahorrar e invertir y qué fortuna quiere tener cuando se retire. Estas cifras dependen enteramente de usted. Es responsable de su estrategia de personal y de sus relaciones, tanto en casa como en el trabajo. Un consejo que doy a mis alumnos es, elijan a su jefe con cuidado. Su elección de jefe va a tener un efecto importante en cuanto gane, en lo rápido que avance y en lo satisfecho que esté en su puesto de trabajo. Conviértase en un valor en alza. Para llevar esta analogía un poco más lejos, véase como una empresa, cuyo capital se cotiza en bolsa. Se podría invertir en sus acciones, con la confianza de que continuarán creciendo en valor y rentabilidad en los meses y años venideros. ¿Es usted un valor en alza o ese valor se ha estancado en el mercado? Si ha decidido ser un valor en alza, ¿cuál es su estrategia para aumentar sus ingresos? Entre un 25% y un 30% cada año, un año tras otro. Como presidente de su propia vida, como cónyuge, padre o madre de su propia familia, les debe a las personas importantes que hay en su vida mantenerse en una curva de crecimiento, para aumentar continuamente de valor, ingresos y rentabilidad conforme pasen los años. El triángulo dorado. Hay también una relación directa entre la responsabilidad y la felicidad. Cuanta más responsabilidad acepte, más feliz será. Parece que estos tres aspectos, responsabilidad, control y felicidad, van juntos. Cuanta más responsabilidad acepte, mayor será el control que sentirá que tiene. Cuanto mayor sea ese control, más feliz y seguro se sentirá. Cuando se sienta positivo, y con control de su vida, se fijará metas mayores y más estimulantes. Además, tendrá el empuje y la determinación necesarios para alcanzarlas. Sentirá que tiene la vida en sus manos, y puede hacer con ella cualquier cosa que decida. Está en sus manos. El punto de partida en la fijación de metas es que comprenda que tiene un potencial prácticamente ilimitado para ser, tener o hacer cualquier cosa que quiera de verdad en la vida, siempre que la quiera lo suficiente, y esté dispuesto a trabajar el tiempo suficiente, y hacer el esfuerzo suficiente para lograrla. La segunda parte de la fijación de metas es que acepte la total responsabilidad de su vida, y de todo lo que le suceda, sin culpar a nadie y sin buscar excusas. Con estos dos conceptos, que tiene un potencial ilimitado y que es totalmente responsable claramente establecidos en su mente, ya está preparado para dar el siguiente paso, que es empezar a diseñar su futuro ideal. Tome las riendas de su vida.
1. Identifique el mayor problema o fuente de negatividad que hay en su vida hoy. ¿En qué modo es usted responsable de la situación? 2. Véase como presidente de su propia empresa. ¿En qué actuaría de forma diferente si tuviera el 100% de las acciones? 3. Tome la resolución de dejar de culpar a los demás por lo que sucede. Acepte la completa responsabilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Qué medidas debe tomar? 4. Deje de dar excusas y empiece a avanzar. Imagine que sus excusas favoritas no tienen, en realidad, ninguna base y actúe en consecuencia. 5. Véase como la principal fuerza creadora de su propia vida. Está donde está y es quien es por sus propias elecciones y decisiones. ¿Qué debe cambiar? 6. Resuelva, hoy, perdonar a cualquiera que le haya hecho algún daño. Déjelo. Niéguese a hablar de ello de nuevo, por el contrario, póngase a trabajar en algo importante para usted con tanta intensidad que no tenga tiempo para volver a pensar en lo pasado. Piense en el futuro. A esta cualidad de liderazgo la llamamos orientación al futuro. Los líderes piensan en el futuro y en qué quieren lograr y a dónde quieren llegar, en un momento dado del futuro. Los líderes piensan en qué quieren, y en qué pueden hacer para conseguirlo. Lo bueno es que en cuanto empecemos a pensar en nuestro futuro, empezamos a pensar como los líderes, y pronto recogeremos los mismos resultados que ellos. Después de 50 años de investigaciones, Edward Banfield, de Harvard, llegó a la conclusión de que la perspectiva a largo plazo era el máximo determinante del éxito personal y económico en la vida. Banfield definió la perspectiva a largo plazo como la capacidad de pensar en un futuro de dentro de varios años, mientras se toman decisiones en el presente. Es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho nunca. Piénselo. Cuanto más piense en el futuro, mejores decisiones tomará en el presente para asegurarse de que se convierta en realidad. Conviértase en millonario. Por ejemplo, si usted ahorrara $100 al mes desde los 20 a los 65 años, e invirtiera ese dinero en un fondo mutuo que le diera un promedio del 10% anual a lo largo del tiempo, cuando se retirara tendría más de $1.118.000. Cualquiera que lo quisiera de verdad, podría ahorrar $100 al mes, si tuviera una perspectiva temporal lo bastante larga. Esto significa que quienes empiezan a trabajar ahora pueden llegar a ser millonarios, con el tiempo, si empiezan lo suficientemente pronto, ahorran con constancia y no abandonan su visión de independencia económica a largo plazo. También en la planificación estratégica personal debe empezar con una visión de su vida a largo plazo. Debe empezar practicando la idealización en todo lo que haga. En el proceso de idealización, cree una fantasía propia a 5 años, y empiece a pensar qué aspecto tendría su vida dentro de 5 años, si fuera perfecta en todos los sentidos. El mayor obstáculo en la fijación de metas son las convicciones autolimitadoras, que actúan en terrenos donde usted cree estar limitado de alguna manera. Puede pensar que es inadecuado o inferior en campos como la inteligencia, la capacidad, el talento, la creatividad, la personalidad o cualesquiera otras. Como resultado, no se hace valer. Al subestimarse, no se fija ninguna meta o se fija unas metas bajas, que quedan muy por debajo de lo que realmente es capaz de conseguir. Aclare sus valores. Una de las características más importantes de los líderes, y de las personas de más éxito en cualquier terreno, es que saben quiénes son, en qué creen y qué defienden. La mayoría de personas está confusa respecto a sus metas, sus valores e ideales, y como resultado, van y vienen y logran muy poco. En cambio, los hombres y mujeres que llegan a ser líderes con las mismas capacidades y oportunidades, o incluso menos, consiguen grandes logros en todo lo que intentan. La vida se vive de dentro a fuera. El núcleo de nuestra personalidad son nuestros valores. Nuestros valores son los que hacen de nosotros quienes somos. Todo lo que hacemos en el exterior está dictado y determinado por nuestros valores interiores, sean estos claros o confusos. Cuanta mayor claridad tengamos respecto a nuestros valores interiores, más precisos y efectivos serán nuestros actos exteriores. Los 5 niveles de personalidad. Puede imaginar su personalidad pensando en una diana que tiene 5 círculos concéntricos. Su personalidad está formada por 5 anillos, que empiezan en el centro con sus valores e irradian hacia afuera hasta el siguiente círculo, que son sus convicciones. Sus valores determinan sus convicciones, sobre usted mismo y sobre el mundo que le rodea. Si tiene valores positivos,
como el amor, la compasión y la generosidad, estará convencido de que quienes habitan su mundo merecen esos valores y los tratará en consecuencia. Sus convicciones determinan, a su vez, el tercer anillo de su personalidad, sus expectativas. Si tiene unos valores positivos, estará convencido de ser una buena persona. Si está convencido de ser una buena persona, esperará que le sucedan cosas buenas. Si espera que le sucedan cosas buenas, será positivo, animoso y orientado al futuro. Buscará lo bueno en otras personas y situaciones. El cuarto nivel de su personalidad, determinado por sus expectativas, es su actitud. Su actitud será el reflejo o la manifestación externa de sus valores, convicciones y expectativas. Por ejemplo, si, según sus valores, este es un buen mundo donde vivir y está convencido de que va a tener éxito en la vida, dará por sentado que todo lo que le sucede le ayuda en un modo u otro. Como resultado, tendrá una actitud mental positiva hacia los demás, y ellos reaccionarán de forma positiva hacia usted. Será una persona más animosa y optimista. Será alguien con quien y para quien los demás querrán trabajar, a quien querrán comprar y vender, y en general, a quien ayudarán a tener más éxito. Por esta razón, una actitud mental positiva parece ir de la mano con grandes éxitos en todos los campos. El quinto anillo, o nivel de vida, son sus actos. Sus actos externos serán, en última instancia, un reflejo de sus más íntimos valores, convicciones y expectativas. Por esa razón, lo que consiga en la vida y en el trabajo estará más determinado por lo que sucede en su interior que por cualquier otro factor. Confíe en su intuición. La confianza en sí mismo es el fundamento de la grandeza. Esa confianza procede de escuchar nuestra intuición, nuestra queda y tranquila voz interior. Los hombres y las mujeres empiezan a hacerse grandes cuando empiezan a escuchar su voz interna y confían, total y absolutamente, en que un poder superior los guía en cada paso del camino. Vivir en armonía con nuestros auténticos valores es el camino real a la autoconfianza, el autorrespeto y el orgullo personal. De hecho, casi todos los problemas humanos se pueden resolver volviendo a los valores. Siempre que sienta cualquier tipo de tensión, mire en su interior y pregúntese, ¿de qué manera estoy comprometiendo mis valores más profundos en esta situación? Su pasado no es su futuro. Muchas personas tuvieron experiencias difíciles mientras crecían. Pasaron por tiempos duros y se asociaron con la gente equivocada. Se comportaron de forma ilegal o socialmente inaceptable. Algunos incluso fueron condenados y enviados a prisión por sus delitos. Pero en un cierto momento de su vida, decidieron cambiar. Pensaron seriamente en cómo querían que les conocieran o pensaran en ellos en el futuro. Decidieron cambiar de vida cambiando los valores por los que vivían. Al tornar esas decisiones y mantenerse fieles a ellas, cambiaron su vida. Y lo que otros han hecho, también usted puede hacerlo. Recuerde, no importa de dónde viene, lo único que realmente importa es a dónde va. Si fuera una persona extraordinaria en todos los sentidos, ¿cómo se comportaría con los demás? ¿Qué clase de impresión dejaría en ellos al conocerlos y hablarles? Imagine que es usted una persona absolutamente perfecta, ¿en qué sería diferente de quién es hoy? Sea fiel a sí mismo. Quizás el valor más importante de todos es el de la integridad. Un multimillonario me dijo una vez, la integridad no es tanto un valor en sí mismo como el valor que garantiza a todos los demás. Fue una iluminación para mí. Una vez que hemos decidido que vamos a vivir de forma coherente con un valor, nuestro nivel de integridad determina si seguiremos o no adelante con nuestro compromiso. Cuanto más se discipline para vivir de forma coherente con lo mejor que conozca, mayor será su nivel de integridad. Y cuanto mayor sea su nivel de integridad, más feliz y más poderoso se sentirá en todo lo que haga. Siempre se describe a los auténticos grandes hombres y mujeres como poseedores de altos niveles de integridad. Viven su vida de forma coherente con sus valores más altos, incluso cuando nadie los ve. Los hombres y mujeres mediocres, en cambio, siempre rebajan sus exigencias y comprometen su integridad, especialmente cuando nadie los ve. Sea leal consigo mismo y con los demás. Decida hoy ser un hombre o una mujer de honor. Tome la resolución de decir la verdad y vivir en la verdad consigo mismo y con los demás. Cristalice sus valores en todos los campos de su vida. Anótelos. Piense en cómo actuaría si viviera en coherencia con esos valores,
y luego niéguese a comprometerlos por ninguna razón. Una vez que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que le sucede, cree una imagen ideal de su propio futuro perfecto, y aclare sus valores, estará listo para empezar a fijarse unas metas claras y específicas en todos los aspectos de su vida. Estará en la rampa de lanzamiento y listo para despegar hacia las estrellas. Defina sus verdaderas metas. Mi palabra favorita en la fijación de metas y en el éxito en general es claridad. Hay una relación directa entre el nivel de claridad que tenemos sobre quiénes somos y qué queremos y prácticamente todo lo que conseguimos en la vida. Los hombres y mujeres de éxito invierten el tiempo necesario en lograr una absoluta claridad sobre sí mismos y sobre lo que quieren de verdad, como si dibujaran un plano detallado para un edificio, antes de empezar la construcción. La mayoría de personas se limitan a lanzarse a la vida, como un perro que persigue un coche que pasa, y se preguntan por qué no parecen alcanzar nada ni conservar nada que valga la pena. Henry David Thoreau escribió: ¿habéis construido vuestros castillos en el aire? Bien. Ahí es donde deben ser construidos. Ahora, poned manos a la obra y construid cimientos debajo de ellos. En este capítulo, empezará a cristalizar sus visiones y valores en metas y objetivos concretos en los que trabajar cada día. Haga que sus metas sean personales. Anteriormente, mencionaba que es absolutamente esencial contar con un deseo intenso y ardiente para poder superar los obstáculos y alcanzar grandes metas. Para que su deseo sea lo bastante intenso, es preciso que sus metas sean puramente personales. Deben ser metas que usted elija por sí mismo, en lugar de metas que alguien quiere para usted, o que usted quiere conseguir para agradar a alguien. En la fijación de metas, para que el proceso sea efectivo, debe ser usted absolutamente egoísta respecto a lo que realmente quiere para usted mismo. Esto no significa que no haga cosas para los demás, tanto en casa como en el trabajo. Lo único que significa es, que al fijarse metas para su propia vida, empiece por usted mismo, y avance desde ahí. La gran pregunta. Una de las preguntas más importantes cuando fijamos nuestras metas es esta: ¿qué quiero, de verdad, hacer con mi vida? Si pudiera hacer o ser o tener algo en la vida, ¿qué sería? Recuerde, no se puede alcanzar una diana que no se ve. Debe volver a esta pregunta una y otra vez en los próximos meses y años. Al determinar sus auténticos valores, empiece con su visión, sus valores y sus ideales. Con frecuencia, al principio, le parecerán fantasías, cosas alejadas de la realidad. No obstante, ahora, su tarea es concretarlas, igual que cuando dibujamos la casa de nuestros sueños en un papel. Decida qué quiere de verdad. Empiece con sus metas generales, y luego pase a otras más específicas. 1. ¿Cuáles son sus 3 metas más importantes en el trabajo y en su carrera, en este momento? 2. ¿Cuáles son sus 3 metas económicas más importantes, en este momento? 3. ¿Cuáles son sus 3 metas más importantes relativas a su familia o relaciones, en este momento? 4. ¿Cuáles son sus 3 metas más importantes para su salud buena forma, en este momento? Una espléndida herramienta de trabajo. En 1142, un filósofo británico, William de Ockham, propuso un método para resolver problemas que ha acabado conociéndose como la navaja de Ockham. Este método se ha hecho famoso y popular a lo largo del tiempo. Ockham dijo: la solución acertada a cualquier problema suele ser la más sencilla y directa, la que exige el menor número de pasos. Muchas personas cometen el error de complicar en exceso sus metas y problemas, pero cuanto más complicada es la solución, menos probable es que llegue a ponerse en práctica y más tiempo será necesario para que dé resultado. Su objetivo debe ser simplificar la solución e ir directamente a la meta, con la mayor rapidez posible. Doble sus ingresos. Muchas personas me dicen que les gustaría doblar sus ingresos. Si se dedican a la venta, les pregunto, ¿cuál es el medio más rápido y directo de doblar sus ingresos? Después de que me ofrezcan una serie de propuestas, les doy la que considero la mejor respuesta. Doble la cantidad de tiempo que pasa con unos posibles clientes seleccionados. El medio más directo de aumentar las ventas siempre ha sido el mismo: pasar más tiempo con los mejores posibles clientes. Si no mejora sus conocimientos, ni cambia nada más en lo que está haciendo, pero dobla el número de minutos que pasa junto a sus posibles clientes cada día, probablemente doblará sus ingresos por ventas. Según estudios que se remontan a 1928,
En la actualidad un vendedor o vendedora medio pasa 90 minutos, cada día, con sus posibles clientes. Los vendedores mejor pagados, pasan el doble o el triple de ese tiempo. Organizan su jornada de forma eficiente, para estar seguros de estar más minutos en presencia de personas, que pueden comprar y comprarán sus productos o servicios. De ahí que, cuanto más tiempo pasan con sus clientes y posibles clientes, más competentes llegan a ser en la venta. Y cuanto mejores son, más venden y más ganan en menos tiempo. Doble su productividad. Si examinara su trabajo, descubriría que el 20% de lo que hace representa el 80% de lo que hace. En mis Advanced Coaching Programs, programas de formación superior, enseñamos a nuestros clientes a identificar ese 20% de actividades que les aportan el máximo valor, y luego doblar su número. En lugar de usar su inteligencia para hacer malabarismos con el tiempo, y llevar a cabo un gran número de tareas, les enseñamos a hacer menos tareas, pero de mayor valor. Con este planteamiento, algunos de esos clientes doblan su productividad, y en consecuencia, sus ingresos en solo 30 días, incluso si llevan muchos años trabajando en el mismo puesto. Busque siempre la forma más sencilla y directa de llegar desde donde está hasta donde quiere estar. Busque la solución que tenga el menor número de pasos. Y, sobre todo, actúe. Póngase en marcha. Ponga manos a la obra. Cree una sensación de urgencia. Las mejores ideas del mundo no tienen ningún valor hasta que se ejecutan. Como decía el poeta John Greenleaf Whittier, de todas las palabras tristes de la lengua y la pluma, las más tristes son estas, podría haber sido. Use una varita mágica. Al determinar sus verdaderas metas, use la técnica de la varita mágica. Imagine que tiene una varita mágica con la que puede tocar un aspecto dado de su vida. Cuando mueve su varita mágica, sus deseos se hacen realidad. Toque su trabajo y su carrera con una varita mágica. Si pudiera pedir 3 deseos en su trabajo, ¿cuáles serían? Toque su vida económica con una varita mágica. Si pudiera pedir 3 deseos en su vida económica, ¿cuáles serían? Toque su vida familiar y sus relaciones con una varita mágica. Si pudiera pedir 3 deseos en este campo, ¿cuáles serían? Si su vida familiar fuera ideal en todos los aspectos, ¿cómo sería? Toque su salud y su buena forma física con una varita mágica. Si pudiera pedir 3 deseos relativos a su cuerpo y su bienestar físico, ¿cuáles serían? Si su salud fuera perfecta, ¿en qué se diferenciaría de la de hoy? Toque sus conocimientos y habilidades con una varita mágica. Si pudiera pedir 3 aptitudes o cualidades, desarrolladas a un alto nivel, ¿cuáles serían? ¿En qué campos le gustaría descollar? Por un lado, la técnica de la varita mágica es divertida, pero por otro, es muy reveladora. Siempre que imaginamos que tenemos una varita mágica, afloran nuestras verdaderas metas en ese terreno. También puede usar esa técnica para otras personas que no están seguras de qué quieren o a dónde van. Es asombroso lo que aparece cuando se hace esta pregunta. Elabore su lista de sueños. Para fijar sus auténticas metas, siempre pensando que no hay límite alguno, elabore una lista de sueños. En una lista así estará todo lo que le gustaría ser, tener o hacer en la vida, si no tuviera ninguna limitación. Mark Victor Hansen, coautor de Sopa de Pollo para el Alma, nos recomienda que nos sentemos con un cuaderno delante y hagamos una lista de, por lo menos, 100 metas que queramos alcanzar a lo largo de nuestra vida y que, a continuación, imaginemos que tenemos todo el tiempo, el dinero, los amigos, las capacidades y recursos necesarios para alcanzarlas. Permítase soñar y fantasear. Anote todo lo que le gustaría tener, como si no existiera restricción alguna. Lo asombroso es que, 30 días después de haber hecho esa lista de los 100 sueños, en su vida empezarán a producirse acontecimientos extraordinarios, y empezará a alcanzar sus metas a un ritmo que no puede ni siquiera imaginar. En este momento. Esto parece sucedemos, prácticamente, a todos, una vez que hemos anotado un mínimo de 100 metas. Debería probarlo. Quizás se sorprenda de los resultados. La claridad transforma los sueños en realidades. Cuando tenga absolutamente claro lo que quiere, podrá pensar en sus metas la mayor parte del tiempo. Y cuanto más piense en ellas, más rápidamente se materializarán en su vida. Este sistema de interrogarnos sobre cuáles son nuestras metas,
En cada parte de nuestra vida sirve para aclararnos las ideas y hacer que nos concentremos más, y nos definamos mejor. Como dice Zig Ziglar, se pasa de ser un genérico ambulante a ser un específico con sentido. Sobre todo, alcanzará un punto donde podrá determinar cuál es su principal propósito en la vida. Ese es el trampolín para alcanzar grandes logros y habilidades extraordinarias. El tema de los próximos capítulos será entender cuál es su propósito claro más importante y cómo conseguirlo. Decida cuál es su primer propósito claro. Dado que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, tener un propósito definido nos proporciona un punto de enfoque para todos los momentos en que estamos despiertos. Como decía Peter Drucker, siempre que nos encontramos con que algo se está haciendo, nos encontramos a un monomaníaco con una misión. Cuanto más piense en su primer propósito, y en cómo alcanzarlo, más activará la ley de la atracción en su vida. Empezará a atraer personas, oportunidades, ideas y recursos que le ayudarán a avanzar con mayor rapidez hacia su meta, y que acercarán esa meta con mayor rapidez hacia usted. Por la ley de la correspondencia, su mundo exterior de experiencias se corresponderá, y armonizará con su mundo interior de metas. Cuando tenga un propósito claro en el que piense, hable y trabaje todo el tiempo, su mundo exterior lo reflejará, como si fuera un espejo. Además, un propósito claro activa su mente subconsciente en su beneficio. Cualquier idea, plan o meta que puede definir con claridad en su mente consciente empezará, de forma inmediata, a ser llevada a la realidad por su mente subconsciente, y por su mente supraconsciente, como veremos más adelante. Active su córtex reticular. Cada persona tiene dentro del cerebro un órgano especial llamado el córtex reticular. Esta pequeña parte del cerebro, con forma de dedo, funciona de un modo similar a la centralita telefónica de un gran edificio de oficinas. Igual que todas las llamadas se reciben en la centralita, y luego se desvían al receptor adecuado, toda la información que entra por nuestros sentidos se redirige a través del córtex reticular, hasta la parte pertinente de nuestro cerebro o nuestra consciencia. El córtex reticular contiene nuestro sistema de activación reticular. En cuanto le enviamos un mensaje relativo a nuestra meta, se pone en marcha y hace que seamos intensamente conscientes y estemos alerta a las personas, la información y las oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. Alcance la independencia económica. Si decide llegar a ser independiente económicamente, empezará a observar, en su entorno y de repente, todo tipo de oportunidades y posibilidades relacionadas con alcanzar sus metas económicas. Encontrará reportajes en los periódicos e identificará libros sobre el tema donde quiera que vaya. Recibirá información y ofertas por correo. Se encontrará en medio de conversaciones sobre cómo ganar e invertir dinero. Le parecerá que está rodeado de ideas e información que puede serle útil para alcanzar sus metas. Por otro lado, si no le da unas instrucciones claras a su córtex reticular y a su mente subconsciente, pasará por la vida como si condujera en medio de la niebla. Será, en gran medida, inconsciente de todas esas oportunidades y posibilidades que le rodean. Raramente las verá o se apercibirá de ellas. Se ha dicho que la atención es la llave de la vida. Allí donde va nuestra atención, también va nuestra vida. Cuando decidimos cuál es nuestro propósito claro más importante, aumenta nuestro nivel de atención, y nuestra sensibilidad ante cualquier cosa que pueda ayudarnos a conseguir esa meta con mayor rapidez. Su primer propósito claro. Su primer propósito claro puede definirse como la meta que tiene la máxima importancia para usted en este momento. Es la meta que le ayudará, más que cualquier otro factor, a alcanzar más de sus otras metas. Debe tener las siguientes características. 1. Debe ser algo que usted quiera, de verdad, personalmente. Su deseo de alcanzar esta meta debe ser tan intenso que la misma idea de cumplir su propósito lo entusiasme, y haga que se sienta feliz. 2. Debe ser claro y específico. Debe poder definirlo con palabras. Debe poder anotarlo con tanta claridad que hasta un niño podría leerlo, y saber exactamente qué es lo que usted quiere y ser capaz de determinar si lo ha conseguido o no. 3. Debe ser mensurable y cuantificable. En lugar de, quiero hacer un montón de dinero, debe ser más parecido a, ganaré $100,000 al año para, una fecha específica. 4. Debe ser creíble y realizable. Su propósito más importante no puede ser tan enorme o ridículo que resulte completamente inalcanzable. 5.
su propósito más importante debe tener unas probabilidades de éxito razonables, quizá del 5% al empezar. Si nunca ha conseguido una meta importante antes, fije una que tenga entre un 80 y un 90% de probabilidades de éxito. Haga que sea fácil para usted, por lo menos al principio. Más tarde, puede fijarse metas enormes con muy pocas posibilidades de éxito, y seguirá estando motivado para dar los pasos necesarios para alcanzarlas. Pero, al principio, fíjese metas creíbles y alcanzables y que tengan una alta probabilidad de éxito, para tener la seguridad de ganar desde el principio. 6. Su propósito más importante debe estar en armonía con sus otras metas. No puede querer triunfar económicamente en su profesión, por un lado, y por el otro, dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar al golf. Sus principales metas deben estar en armonía con sus metas menores y ser congruentes con sus valores. Mantenga los pies en el suelo. Una mujer me abordó en uno de mis seminarios, y me dijo que había decidido cuál era su primer propósito claro. Le pregunté cuál era y me dijo, voy a ser millonaria en un año. Curioso, le pregunté cuánto dinero tenía, aproximadamente, en aquel momento. Resultó que estaba prácticamente en la ruina. Le pregunté qué clase de trabajo hacía. Resultó que acababan de despedirla debido a su incompetencia. Entonces le pregunté por qué se fijaba una meta para conseguir $1.000.000 en un año, en esas circunstancias. Me contestó que yo había dicho que uno se podía poner como meta cualquier cosa que quisiera, siempre que lo hiciera con claridad, por lo tanto, estaba convencida de que eso era lo único que necesitaba para tener éxito. Tuve que explicarle que, en sus circunstancias actuales, su meta era tan poco realista, y tan inalcanzable que solo serviría para que se desanimara cuando descubriera lo lejos que estaba de ella. Una meta así acabaría desmotivándola, en lugar de motivarla para hacer lo que necesitaba hacer a fin de alcanzar el éxito económico en los próximos años. Esté dispuesto a pagar el precio. Todo el mundo quiere ser millonario o multimillonario. La única cuestión es si está o no está dispuesto a hacer todo lo necesario e invertir todos los años que se requieran para alcanzar esa meta económica. Si lo está, no hay prácticamente nada que pueda impedírselo. Piense en su meta. Su selección de un propósito claro y su decisión de concentrarse, resueltamente, en él, superando todos los obstáculos y dificultades hasta conseguirlo, hará más para cambiar su vida a mejor que cualquier otra decisión que tome. Sea cual fuere su primer propósito claro, anótelo y empiece a trabajar en él hoy mismo. Persevere hasta triunfar. Todos los grandes éxitos de su vida representan un triunfo de la perseverancia. El determinante crítico de su éxito es su capacidad para decidir qué quiere, empezar a hacerlo y luego perseverar a través de todos los obstáculos y dificultades hasta alcanzar sus metas. Y la otra cara de la perseverancia es el coraje. Quizás el mayor reto al que se enfrentará nunca en la vida es la conquista del miedo y el cultivo del hábito del coraje. Winston Churchill escribió, se considera, acertadamente, que el coraje es la más importante de las virtudes, porque de ella dependen todas las demás. La conquista del miedo. El miedo es, y siempre ha sido, el máximo enemigo de la humanidad. Cuando Franklin D. Roosevelt dijo, lo único que debemos temer es al propio miedo, estaba diciendo que la emoción del miedo, más que la realidad de lo que tememos, es lo que nos causa ansiedad, tensión e infelicidad. Cuando cultive el hábito del coraje y de una autoconfianza inquebrantable, se abrirá delante de usted todo un nuevo mundo de posibilidades. Piénselo, ¿qué se atrevería a soñar o ser o hacer si no tuviera temor alguno en el mundo? Puede aprender cualquier cosa que necesite. Por fortuna, el hábito del coraje puede aprenderse, igual que cualquier otra herramienta del éxito. Para hacerlo, tiene que trabajar para vencer sus miedos, mientras, simultáneamente, acumula la clase de valor y seguridad que le permitirá enfrentarse, sin temor, a los inevitables altibajos de la vida. La periodista Ann Landers escribió, si me pidieran que diera el consejo que, en mi opinión, es el más útil para toda la humanidad, sería este: espere problemas, como parte inevitable de la vida, cuando lleguen, mantenga la cabeza alta. Mírelos directamente a la cara y diga, seré más grande que tú. No puedes derrotarme, punto. Esta es la clase de actitud que lleva a la victoria. Las causas y curas del miedo. El punto de partida para superar el miedo y cultivar el coraje es, en primer lugar, mirar qué factores nos predisponen a temer algo. Como sabemos,
La raíz del miedo está en la exposición durante la infancia, a las críticas, generalmente destructivas, del padre, la madre o ambos. Esto nos hace experimentar dos tipos de miedo. Primero, el miedo al fracaso, que nos hace pensar, no puedo, no puedo, no puedo. Y segundo, el miedo al rechazo, que nos hace pensar, tengo que, tengo que, tengo que. Debido a estos temores, nos obsesionamos con el miedo a perder nuestro dinero o nuestro tiempo o nuestra inversión emocional en una relación. Nos volvemos hipersensitivos ante la opinión y posibles críticas de los demás, a veces hasta el punto en que tememos hacer cualquier cosa que alguien pudiera desaprobar. Nuestros miedos tienden a paralizarnos, impidiéndonos actuar de forma constructiva en dirección a nuestros sueños y metas. Vacilamos. Nos volvemos indecisos, dejamos las cosas para otro día. Buscamos excusas y encontramos razones para posponer. Y finalmente, nos sentimos frustrados, atrapados en el doble bucle sin fin del tengo que, pero no puedo, o no puedo, pero tengo que. El miedo y la ignorancia van de la mano. El miedo puede ser causado por la ignorancia. Cuando contamos con una información limitada, es posible que estemos tensos e inseguros sobre el resultado de nuestros actos. La ignorancia nos hace que temamos el cambio, lo desconocido y evitemos hacer nada nuevo o diferente. Pero lo contrario es igualmente cierto. El propio acto de conseguir más información y experiencia en un campo concreto nos da más valor y confianza en ese campo. Hay partes de nuestra vida, como conducir, esquiar o vender y gestionar, en las que no sentimos ningún temor, porque dominamos esos campos. Debido a nuestros conocimientos y experiencia, nos sentimos totalmente capaces de resolver cualquier cosa que suceda. No tenemos miedo alguno. La fatiga nos convierte a todos en cobardes. Otro factor que provoca miedo es la enfermedad o la fatiga. Cuando estamos cansados o enfermos o cuando no estamos en buena forma física, nos sentimos más predispuestos al temor y la duda que cuando nos sentimos sanos, felices y vigorosos. A veces, podemos cambiar totalmente nuestra actitud hacia nosotros mismos y nuestro potencial con una buena noche de sueño, o tomándonos unas vacaciones lo bastante largas como para recargar nuestras pilas mentales y emocionales. El descanso y la relajación aumentan el coraje y la seguridad tanto como cualquier otro factor. Todos tenemos miedo. Este es un punto importante. Todas las personas inteligentes tienen miedo de algo. Es normal y natural estar preocupados por nuestra supervivencia física, emocional y económica. Los valientes no son los que no tienen miedo. Como decía Mark Twain, el valor es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de miedo. No se trata de si tenemos miedo o no. Todos tenemos miedo. La cuestión es cómo nos enfrentamos a ese miedo. Una persona valiente es, sencillamente, la que avanza pese al miedo. Y esto es algo más que yo he aprendido. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, y avanzamos hacia lo que nos asusta, nuestros temores disminuyen al mismo tiempo que aumentan nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. No obstante, cuando evitamos lo que tenemos, nuestros temores crecen hasta que empiezan a controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y conforme esos miedos aumentan, nuestra autoestima, autoconfianza y nuestro autorrespeto disminuyen en igual medida. Como dijo una vez el actor Glenn Ford, si no haces eso que temes, el miedo controla tu vida. Analice sus temores. Una vez reconocidos los factores que nos causan miedo, el siguiente paso para superar ese miedo es tomarnos el tiempo de identificar, definir y analizar objetivamente nuestros propios miedos personales. En la parte superior de una hoja de papel en blanco, escriba la pregunta: ¿de qué tengo miedo? Empiece a elaborar una lista de sus miedos anotando todo aquello, pequeño o grande, que le produce ansiedad. Empiece con los temores más corrientes, el miedo al fracaso o la pérdida, el rechazo o las críticas. Algunas personas, dominadas por el miedo al fracaso, dedican una enorme cantidad de energía a justificar o esconder sus errores. No pueden enfrentarse a la idea de equivocarse. Otras, obsesionadas por el miedo al rechazo, son tan sensibles a cómo aparecen a ojos de los demás que no parecen tener capacidad alguna para actuar de forma independiente. Hasta que están absolutamente seguras de que alguien les dará su aprobación, se abstienen de hacer nada. La práctica convierte algo en permanente. Puede empezar a desarrollar el coraje y eliminar el miedo haciendo cosas coherentes, con una conducta valiente y llena de confianza en sí mismo.
Cualquier cosa que practique una y otra vez se convierte, finalmente, en un nuevo hábito. Se cultiva el valor actuando valientemente, en todas las ocasiones en que se requiere valor. Las siguientes son algunas de las actividades que puede practicar para convertir el valor en costumbre. La primera y, quizá, la más importante de las clases de coraje, es la de empezar, lanzarse, tener fe. Es el valor de probar algo nuevo o diferente, de abandonar nuestra zona de comodidad, sin contar con la garantía de éxito. Antes he mencionado al Dr. Robert Grandstadt, de Babson College, que dio clases de espíritu empresarial durante muchos años. Llevó a cabo un estudio entre quienes asistían a sus clases y descubrió que solo un 10% iniciaron sus propias empresas y llegaron a triunfar en la vida. Solo encontró una cualidad que los graduados que alcanzaron el éxito tenían en común: su voluntad decidida de poner en marcha, de verdad, su propia empresa, en lugar de limitarse a hablar de hacerlo. El futuro es de quienes se arriesgan. El futuro pertenece a quienes se arriesgan, no a los que buscan la seguridad. La vida es perversa en el sentido de que cuanto más seguridad buscamos, menos tenemos. Pero cuanto más perseguimos las oportunidades, más probable es que alcancemos la seguridad que deseamos. Siempre que sienta temor o ansiedad y necesite reforzar su coraje para perseverar ante los obstáculos y reveses, traslade su atención a sus metas. Cree una imagen mental clara de la persona que le gustaría ser y actúe de la manera que le gustaría actuar. No hay nada malo en sentir miedo, siempre que atempere esa sensación con ideas de valor y confianza en sí mismo. Aquello en lo que pensamos en exceso, crece, así que tenga cuidado. El dominio del miedo y el cultivo del coraje son requisitos esenciales para una vida feliz y exitosa. Cuando se comprometa consigo mismo a adquirir el hábito del valor, llegará, con el tiempo, al punto en que sus temores ya no tienen un papel importante en su toma de decisiones. Se fijará metas importantes, apasionantes, que le pondrán a prueba, y contará con la confianza de alcanzarlas. Podrá enfrentarse a cada situación con calma y seguridad en sí mismo. La clave es el coraje. Aprenda de los maestros. ¿Qué haría si pudiera reunirse con uno de los hombres o mujeres de más éxito en nuestra sociedad y aprender todas las lecciones del éxito que a él o a ella le ha costado toda la vida acumular? ¿Cree que eso le ayudaría a tener más éxito? ¿Y si pudiera reunirse con 100 de los hombres y mujeres de más éxito que han vivido nunca, y aprender sus reglas, sus lecciones y el secreto de su éxito? ¿Le ayudaría eso a tener más éxito en su propia vida? ¿Y si fueran, a lo largo del tiempo, más de 1000 o 2000 o 3000? La autodisciplina es la cualidad fundamental. La cualidad más importante para el éxito es la autodisciplina. Autodisciplina significa que tiene la capacidad, en su interior, basándose en su fuerza de carácter y voluntad, de hacer lo que debe hacer y en el momento en que debe hacerlo, tanto si tiene ganas como si no las tiene. El carácter es la capacidad para llevar a término una resolución, una vez que se ha desvanecido el entusiasmo con que se tomó. Lo esencial para su futuro no es lo que aprenda, es si puede disciplinarse o no a pagar el precio, una y otra vez, hasta que alcance, finalmente, su objetivo. Necesita autodisciplina para fijarse unas metas y para hacer planes para alcanzarlas. Necesita autodisciplina para revisar y mejorar sus planes con nueva información. Necesita autodisciplina para usar bien su tiempo y para concentrarse, siempre, en la tarea más importante que es necesario hacer en cada momento. Necesita autodisciplina para invertir en usted mismo todos los días, a fin de fortalecerse personal y profesionalmente y aprender lo que es necesario aprender para disfrutar del éxito que es capaz de cosechar. Necesita autodisciplina para posponer la gratificación, para ahorrar dinero, y organizar sus finanzas de tal manera que pueda alcanzar la independencia económica en el curso de su vida laboral. Necesita autodisciplina para seguir pensando en sus metas y sueños y apartar sus dudas y temores. Necesita autodisciplina para reaccionar de forma positiva y constructiva frente a cualquier dificultad. La perseverancia es la autodisciplina en acción. Puede que la demostración más importante de la autodisciplina sea nuestro nivel de perseverancia cuando las cosas se ponen difíciles. La perseverancia es la autodisciplina en acción, es la auténtica medida del carácter de cada persona. La perseverancia es, en realidad, la verdadera medida de nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para triunfar. Cada vez que persistimos frente a la adversidad y la desilusión, fortalecemos el hábito de la perseverancia. Acumulamos orgullo,
poder y autoestima en nuestro carácter y nuestra personalidad. Nos hacemos más fuertes y resueltos. Profundizamos nuestros niveles de autodisciplina y energía personal. Desarrollamos en nosotros mismos la cualidad férrea del éxito. Esa cualidad que nos permitirá avanzar y nos hará superar cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestro camino. Un saludo a todos los suscriptores de Audiolibros Biblioteca. Para más información del libro dejo un link debajo. Un saludo.